Bueno, bienvenidos a un programa más acá en nuestro canal. El día de hoy les hablaremos sobre la historia como una ciencia social. Para ello nos acompañan Juan Huertas y Daniel Torres. Para comenzar, les vamos a hablar sobre cuáles son los objetos de estudio de la historia. Así que comencemos. Bueno, hay que tener en cuenta que el objetivo o los objetivos que estudia la historia parten del pasado, ¿sí? Tienen que sí o sí pues, hacer una verificación exhausta de qué tipo de pasado se vivió, ya que este pasado pues afecta a la humanidad y especialmente a los hechos que trascienden a medida de la historia, el cual el principal objetivo pues de este estudio pues yo creo que no es simplemente registrar el hecho que sucedió en un tiempo específico, sino tratar de comprender las situaciones del pasado y por qué llegó a ese hecho, ya que históricamente está comprobado que cada acción tiene su reacción. Entonces, pues yo creo que la historia se centra en la evolución y transformación de las sociedades. Entonces, en este tiempo, pues a medida que va cambiando y van teniendo más conflictos, pues a medida de la historia, yo creo que las sociedades y en especial pues cada gobierno sufre ciertas transformaciones, ¿sí? Donde la finalidad de esa transformación es la interpretación de la historia y dar un porqué de lo que sucedió, pero también hay que tener en cuenta que en la historia hay muchos hechos, hay muchas suposiciones, ya que es bastante subjetiva la realidad o la verificación de la historia, ya que pues siempre hay dos versiones de una historia, donde la primera versión es de la persona que pues ya sea tuvo victoria en una guerra o tuvo una buena oportunidad dentro de la historia que se vuelve más llamativa, y hay otra contraparte la cual pues no tiene tanto voz ni tanto reconocimiento, ya que pues no terminó muy bien. Entonces pues en ese orden de ideas existen muchas teorías históricamente que pues han causado cierto tipo de interés público tanto privado. Un primer ejemplo yo creo que es la conspiración que atribuyen pues la planificación y ejecución de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra pues Estados Unidos, donde una de las teorías pues conspirativas más divulgadas dentro de este conflicto y dentro de este suceso histórico es la que no fue un avión sino un misil el que se estrelló en el Pentágono, ¿sí? Sus principales defensores pues, de la teoría son los que apoyan la versión del trabajo interno que se veía pues, ya haciendo dentro del Pentágono, quienes afirman que no hay suficientes pruebas que demuestren que se estrelló un avión en el Pentágono. Pero no obstante, algunos partidarios pues, de otras teorías también descartan pues, el valor de las evidencias que creen que de verdad se estrelló un misil. También, por otro lado, pues, los argumentos alegados a favor de la teoría de la conspiración es también el choque en las Torres Gemelas, ¿sí? Ya que es una de las exposiciones no se derrumbaron a causa del choque de los aviones, sino que habían supuestamente cargas de dinamita dentro de las torres que facilitaron mucho más pues, la ruptura y el incendio de estas. Y también pues la historia nos hace cuestionarnos qué, quién y por qué, ¿sí? Uno de estos ejemplos pues tal vez puede ser la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué? Es uno de los capítulos del Holocausto del Palacio de Justicia, donde varios protagonistas pues todavía se consideran inconclusos y el caso se considera abierto, ya que las razones llevaron a la toma luego de casi 30 años. No parece haber como unanimidad respecto a las tres simples causales que suponen que fue el juicio político del presidente, la quema de expedientes, pues ya que Gustavo en el 19 era muy amigo y también tenía negocios con los narcotraficantes de la época del cartel de Cali, del cartel de Medellín, y también entre la hipótesis pues el M19 sacó bastante jugo o sacó bastante provecho de lo que pasó. Entonces basta volver a hablar con los implicados y revisar los testimonios y documentos oficiales y extraoficiales para encontrarse con alguna de estas hipótesis, porque también es bastante extraño cómo ellos entraron a la facilidad de entrar dentro del Palacio de Justicia, y también muchas personas estuvieron desaparecidas después de más horas que supuestamente se les estaban rescatando.
y también pues la imagen icónica que se nos queda ahí juntando al palacio, pues yo creo que es un acontecimiento histórico del cual hay que hablar. Y ese se trata de objetivos, se trata de ese tipo de objetivos, de ver cómo la historia se puede repetir o puede ser transitoria dependiendo del periodo de tiempo en el cual estamos viviendo. Pero eso es lo que trata el objetivo, tratar de dar una explicación de un porqué a una reacción o una acción dependiendo del contexto histórico en el cual vivimos. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los métodos de investigación en la historia, y para esto pues empezamos con que la tarea del investigador consistía básicamente en reunir un número suficiente de hechos apoyados en documentos seguros. A partir de estos hechos se organiza y se deja interpretar el propio relato histórico. Toda reflexión teórica es inútil, incluso perjudicial, porque introduce un elemento de especulación. Bueno, la investigación se inicia a partir de la selección de un tema con elaboración de un proyecto, al menos un esbozo del procedimiento para abordarlo. El historiador tiene que establecer un plan que sirva de guía para su trabajo y de orientación en la búsqueda de conclusiones sobre un objeto histórico bien definido. Planificar una investigación es prever los momentos cognitivos y técnicos por los que el trabajo habrá de pasar. Pero de forma más práctica, planificar sería la previsión de adaptación del trabajo a los problemas concretos del objeto investigado. Una planificación tendrá que atender a 3 niveles: el de lo que se quiere conocer, el de cómo conocer y por último el de la comprobación de lo conocido. Ello conllevaría la previsión del conjunto de problemas relacionados con investigar, porque un proceso es como es, sus límites cronológicos, la inteligibilidad y justificación de ellos y la pregunta que hay que formular. El cómo articular una investigación habría de entender a las fuentes, la organización de la información, su tipología y su uso, así como la relación con otras investigaciones. Ninguna investigación puede permanecer aislada de las demás de su misma área, pues bien el diseño es la planificación que se hace una vez que tenemos claro el problema y sus fuentes, el método y las técnicas. Bueno, también hay que seguir ciertos pasos o procedimientos para plantear problemas y verificar las soluciones propuestas. Este es el primer requisito metodológico. La construcción de la historia como ciencia depende sobre todo de la solución de 2 problemas, los cuales son cómo enunciar y comprobar las hipótesis y cómo garantizar la construcción teórica adecuada mediante generalizaciones controladas. Para resumir un poco, el método histórico o la metodología de la historia comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos utilizados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias. Esto con el fin de investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Esa metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía. Las principales directrices de uso común por los historiadores en su labor son, bueno, en primer lugar, la definición del tema y su delimitación. Se formula la o las preguntas y se define un plan de trabajo. Con base a ello viene la heurística, que es la localización y recopilación de las fuentes documentales, que son la materia prima del trabajo del historiador. Bueno, en segundo lugar, el análisis o crítica de esas fuentes, distinguiendo 2 formas de crítica que se refieren al trabajo con las fuentes documentales, que son la crítica externa y la crítica interna. Y en último lugar, la síntesis historiográfica, que es el producto final de la historiografía. Terminado ese proceso, queda la publicación, paso ineludible para que la comunidad historiográfica comparta y someta a debate científico
y falsación su labor y se divulgue entre el público para que su conocimiento pueda servir a los fines de la historia. La investigación histórica ha experimentado cambios en las herramientas que se usan con la llegada de las tecnologías de información y comunicación, en especial la Web 2.0, estableciéndose lo que se conoce como historia digital, una nueva forma de usar herramientas tecnológicas sin cambiar la esencia metodológica de la investigación. Cuando hablamos de historia, tenemos que decir una frase que es icónica para los que hacen parte de esta ciencia. Una obviedad: los acontecimientos no serían nada si alguien no los pusiera por escrito para ser pasados de generación en generación. Una certeza: no es tarea fácil. Cada época hace su propia historia dependiendo de su momento y sus fuentes disponibles. Como todas las listas, en la nuestra siempre ha de faltar alguien, pero tratamos de escoger los más importantes y representativos para mostrárselos el día de hoy. Aquí les presentamos a 8 de los más grandes historiadores de todos los tiempos. Heródoto, que vivió entre 484 y 425 a.C. El griego, llamado padre de la historia, fue el primero en escribir un relato del pasado a gran escala, que cubría un vasto espacio geográfico desde Sudán hasta Europa Central. Después de su muerte, su obra Historia se dividió en 9 libros. Se le ha criticado por utilizar fuentes poco fiables, pero él mismo declara que expone distintos puntos de vista sin creer todo lo que dice. Tucídides, que vivió entre el año de 460 a.C. Se le ha considerado el padre de la historiografía científica por su presentación de objetividad. Este ateniense no acepta cualquier fuente y excluye del relato la intervención divina. Procura ir más allá de lo anecdótico para buscar las verdaderas causas de los hechos. Su historia de la guerra del Peloponeso narra el conflicto entre griegos en el que él participó como militar. A continuación tenemos a una mujer, Ana Comnena, que vivió entre 1083 y 1153, princesa bizantina de extraordinaria cultura. Comnena escribió la Asclepiada, una historia del reinado de su padre, el emperador Alejo I. Su obra nos proporciona una visión de los cruzados desde el punto de vista griego y resulta extremadamente crítica. La autora presenta a los guerreros occidentales como hombres codiciosos e indignos de confianza. A continuación tenemos a Alfonso X, el Sabio, que vivió entre 1221 a 1284. El rey de Castilla, famoso por su amplia obra intelectual, su Historia de España es la primera historia de este país de gran extensión escrita en lengua romance. Abarca desde los tiempos bíblicos hasta el siglo XIII. No llegó a concluirse porque el monarca se embarcó en otro ambicioso proyecto inacabado, el General Historia, un intento de historia universal. El siguiente personaje en nuestro listado es Ibn Khaldún, que vivió entre 1332 a 1406. Nacido en lo que es hoy Túnez, se le puede considerar el precursor de la escuela de los anales, porque priorizaba el progresismo colectivo por encima del individual. Fue el autor de una importante historia universal, el denominado Libro de la Evidencia. Registró de los inicios y eventos de los días de los árabes, los persas y los bereberes, y sus poderosos contemporáneos. El siguiente en nuestra lista es Voltaire, que vivió entre 1694 a 1778. Esta gran figura de la Ilustración francesa dedicó algunos de sus títulos más importantes al estudio del pasado, como Historia del Carlos y El siglo de Luis, un trabajo innovador en el que no se limitó a la figura del monarca. Su propósito era más ambicioso: captar el espíritu de los hombres del siglo más ilustrado del mundo. Llegando al penúltimo de nuestro listado aparece Julius Michelet, que vivió entre 1798 a 1874. Famoso por su espléndido estilo literario y sus ideas progresistas, entre la amplia producción de este estudioso galo destaca su Historia de Francia y su Historia de la Revolución Francesa. Su fin es describir la interioridad de los acontecimientos, profundizar en la psicología de las masas. A este se le ha acusado de subjetividad,
pero fue el primero en utilizar una amplia gama de archivos, tanto estatales, regionales como municipales. Y en el top 8 de nuestro listado de los historiadores más famosos de la historia aparece Jaume Vicent Vives, que nació en 1910 y murió en 1960. El hispanista Raymond Carr le tuvo por el único historiador español que escribía historia a la altura de lo que se hacía en el resto de Europa. Destacó como medievalista por su libro Industriales y Políticos. Fue una influyente historia del siglo XIX catalán. Entre sus aportaciones, el cultivo de una historia económica y social, en contraste con el carácter político hecho hasta entonces. Pero cuando nos referimos a historiadores, tenemos que referirnos también hacia qué parte de pensamiento ellos pertenecían, o sea, a qué escuela ellos eran más afines en su modo de pensar y ver la historia. Es por eso que a continuación les vamos a presentar las 4 escuelas más famosas de la ciencia de la historia en el mundo. En primer lugar encontramos el positivismo, que ve la historia como un conjunto de fases por las cuales debe pasar la humanidad en su avance hacia el progreso. Indicaban que la historia sirve para progresar, ya que el progreso implica el avance ascendente del ser humano en la historia. Además, que plantean que cada era del tiempo es superior a la que precede. En segundo lugar está la escuela de los anales. Para esta corriente, la historia es un estudio científicamente elaborado de diversas actividades y diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en sus fechas en el marco de sociedades extremadamente variadas y sin embargo comparables unas con otras. En tercer lugar aparece el materialismo histórico. Le da importancia al materialismo y es una forma de analizar dinámica de los sucesos históricos de la humanidad. Entienden la historia como un proceso por el cual debe pasar la humanidad para progresar. Y como cuarto y último aparece el historicismo, escuela científica alemana, que ve la historia como el conocimiento del suceso individual en su realización completa. Sirve para entender los fenómenos históricos en sus individualidades y describir lo sucedido de la forma más completa y exacta posible. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos les haya gustado y aprendieran algo nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión en otro capítulo. Muchas gracias.